Bienvenidos a la segunda clase del curso avanzado de trading. El día de hoy revisaremos un segundo esquema de estructura de mercado avanzada. En este primer módulo solo hablaremos de todo lo que conlleva una estructura, cómo está formado. Existen muchísimos esquemas, pero en este módulo explicaremos 4 de ellos y referente haciendo el ejemplo en las gráficas para que usted pueda aprender a identificarlos. En la esquemática de hoy veremos entradas a favor de una tendencia mayor. ¿Cuáles son esos puntos de mayor relevancia donde nosotros debemos de esperar sí o sí que el precio retorne para poder embarcarnos en las posibles compras o ventas? Este esquema que vemos aquí es una esquemática netamente para compras. En la siguiente esquemática veremos entradas netamente para ventas en estructuras mayores. ¿Cómo y cuáles son esas zonas más probables del precio? Son aquellas que generan rompimiento de estructura. Vemos que aquí hay un impulso, retroceso, impulso, nos genera rompimiento y ok, podemos nosotros estar especulando compras en el retorno al inicio, al origen de este punto que generó el rompimiento. Son las condiciones, como le digo, más básicas que vamos a operar dentro de este curso. Ahora, en base a esa información que el precio nos va generando, debemos de estar conscientes de que acá, es verdad, cuando ya genera un nuevo rompimiento, la siguiente zona a marcar va a ser esta. Pero ¿qué pasa si el precio por A o B motivo no regresa al mismo instante después de hacer el rompimiento, sino que sigue su trayectoria? Entonces nosotros debemos de simplemente estar operando a favor de ese movimiento. Podríamos ingresar en cada uno de los retrocesos que viene acá, como también podríamos esperar a que exista un cambio de carácter, rompimiento de estructura en un desplazamiento contrario, tal cual como vimos, y poder operar el regreso a la zona más relevante del precio, ¿verdad? Aquí tenemos un primer shock, primer cambio de carácter en ese punto de acá y después un boss. Si este movimiento realiza otro nuevo un nuevo rompimiento, esta zona que vemos aquí se convierte en una zona de probabilidad de éxito para poder establecer operaciones en venta hasta el inicio de este punto de acá. Ahora, el precio hasta dónde llega. El precio genera la reacción en este decisional, ya que genera dos rompimientos de estructura. Como lo vimos en la clase pasada, entre más rompimientos tenga una zona de interés, va a ser mucho más relevante, mucho más fuerte para poderla operar. Existe el desplazamiento en la entrada en compra, nos construye liquidez y existe la mitigación en ventas en este punto que vemos acá. Todo lo que sucede en este sector es interno. Las estructuras externas simplemente esta y aquí. Impulso, retroceso, impulso. Entonces, entre más rompimientos nosotros visualicemos en una tendencia a favor de esa misma estructura, pues podremos estar mucho más seguros de lo que de que lo que estamos buscando es lo correcto. ¿Qué fue lo último que quedó por mitigar? Quedó por mitigar esta zona. Entonces, esa zona es la que nosotros vamos a operar con mayor probabilidad en nuestras compras. Entonces, la entrada estaría en este punto. Usted puede poner su stop loss cubriendo este punto mínimo de acá o a su vez el anterior si así lo desea. El detalle está en que este punto ya fue mitigado y hasta ahí podría existir a un pequeño desplazamiento o manipulación. Por eso el stop loss hasta esos niveles. ¿Y hasta dónde voy a dirigirme? Voy a dirigirme hasta este sector que vemos acá, porque fue el inicio de todo este desplazamiento que cumplió con el objetivo acá. Si usted es una persona más experimentada, sabrá que el precio puede romper también esa zona porque estamos en plena tendencia alcista en carácter mayor. Vamos a verlo en la gráfica. Como les digo, en este momento solo vamos a ver ejemplos de compras y después de eso podríamos estar revisando los ejemplos de ventas en la siguiente esquemática. ¿Ya? Aquí, aquí tenemos una tendencia totalmente alcista. Cómo poder fluir a favor de esa tendencia, a favor de esa estructura. Vemos como aquí el precio nos realiza todos estos movimientos. Impulso, ¿verdad? Nos genera ¿qué cosa?
un primer rompimiento. Aquí es verdad, hubiera podido haber compras, pero este máximo de aquí a mí no me deja mucho la sensación de que exista un rompimiento. Vemos acá. Entonces yo no operaría en este punto acá, sin embargo lo estoy mostrando para que ustedes vean que existe la reacción. Además de eso, que tiene muchos toques aquí y el precio podría estar rompiendo dicha zona. En el transcurso de este entrenamiento vamos a tratar de aprender cuáles son esas zonas más relevantes para que usted no esté operando en cualquier zona. Usted lo que necesita es tener trades de calidad, no demasiadas operaciones que le generen poca rentabilidad, sino con un par de operaciones que usted pueda hacer una semana de trabajo o incluso el mes de trabajo. Eso es lo que va a aprender usted y desarrollar en el transcurso de este entrenamiento intensivo. Entonces, ¿qué nos deja aquí? Nos deja la primera zona para poder buscar operaciones al retorno de ese precio. ¿Cómo visualizamos nosotros esta estructura? Vemos que aquí existe impulso, retroceso. Impulso me genera un nuevo rompimiento. Ok, ¿qué me está dejando? Me está dejando estas zonas para poder operar. En el retorno del precio, bien, existe la reacción y nos deja un nuevo rompimiento acá. Ahora, ¿cuál es la zona para poder operar? Esta de aquí. Viene el precio, me realiza esto y yo lo espero tranquilamente para otra vez fluir a favor de esa estructura en compra. Estamos en plena tendencia y estructura alcista. No tengo la necesidad de estar operando ventas porque existe que la probabilidad para ventas va a disminuir. Usted lo que quiere es la mayor probabilidad y seguridad posible en sus operaciones. Entonces, si nosotros seguimos, ¿verdad? Operando a favor de la estructura, tendremos mejores entradas, mejores probabilidades. Miren cómo el precio aquí genera el rompimiento de la estructura anterior y retorna a estas zonas de interés donde existe la reacción. Después aprenderemos a cómo entrar de manera más precisa. Créame que usted lo va a aprender. Aquí solamente es para que vea las zonas de mayor relevancia en esta segunda esquemática. Vemos como el precio otra vez genera rompimiento y ahora, ¿qué tenemos acá? El precio no se va a ir de largo en la estructura. Eso debemos de saberlo. En algún momento tiene que venir a mitigar todas estas zonas que dejó en el pasado, todos estos puntos. Y todos estos puntos, ¿quién los mitiga? En algún instante el precio debe de retornar a mitigar todas esas instancias. Entonces usted ahí, ¿cómo va a hacer para poder operar en caso de que quiera tomar operaciones en contratendencia? Necesita sí o sí esperar un shock bajista, un cambio de carácter bajista, un rompimiento de estructura y un segundo rompimiento, ¿verdad? De las zonas anteriores que generaron rompimientos de estructuras en forma alcista. Es todo lo contrario. Todo lo que venía subiendo, ¿verdad? Ahora comienzan a cambiar de direcciones, nos realizan estos rompimientos, ok, aquí está pasando algo. Tiene que venir a mitigar entonces. Esta zona que queda acá arriba tiene mucha ineficiencia y el precio, miren cómo retorna a este punto de acá. Ahora, como estamos en plena tendencia alcista, es verdad, esto pudo haber roto, pero si usted ya visualiza que no rompe, sino que me comienza a dar estos movimientos de aquí, me comienza a hacer un primer rompimiento, segundo rompimiento. ¿Cuál es la zona que generó rompimiento? Esta que vemos aquí, ok, ese es un decisional y podríamos entrar en la operación en contra de la tendencia mayor, porque como recuerdan, las estructuras internas forman las externas. Todos estos puntos que vemos aquí son estructuras menores, son estructuras internas que complementan al ciclo del mercado que lleva a la tendencia mayor, ¿verdad? Entonces, como estamos en este punto y de pronto visualizamos que todavía existen zonas por mitigar, hasta ahí es donde van a ir nuestros take profit. De take profit hasta aquí, take profit hasta acá, ok, no se cumplió todo, el precio tiene que otra vez volver. Como estamos nosotros operando a favor de la tendencia mayor, ¿verdad? ¿Cuál de todas esas zonas es la operación de mayor calidad, de mayor probabilidad de éxito? Existen dos, una en venta, que la que vemos acá, que no tiene mucha probabilidad alta,
pero sin embargo es una de las más fuertes. Y la mayor es esta que vemos acá, porque este fue el origen del rompimiento de un ciclo pasado. Aquí quedó un ciclo pasado y aquí comienzan a realizarse un nuevo rango operable con un ciclo nuevo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como el precio entra a la zona y ahora, punto clave acá y con esto terminamos la clase del día de hoy. La distancia de este impulso puede ser la misma distancia del nuevo impulso y usted se puede ir con ese take profit hasta esos desplazamientos, hasta esos niveles. Además de eso, de que si nosotros queremos visualizar hasta dónde puede llegar el precio, tenemos que retroceder, ¿verdad? Retroceder y ver las zonas de mitigación que existieron en el pasado. Y así es como funciona el ciclo de mercado. Miren cómo el precio siguió subiendo, pero ¿es por qué? Porque tiene que mitigar zonas del pasado. Y en eso se basa toda la trayectoria de esta metodología, de este curso intensivo que usted va a aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de saber en qué lugar estamos y hacia dónde nos vamos a dirigir con el precio, hacia dónde tiene la mayor probabilidad de éxito que el precio va a ir a mitigar esas cotizaciones. ¿Sí? Gracias por su atención en esta segunda clase. Nos vemos en la siguiente.